mujeres cuyos hijos han sido detenidos y se encuentran en distintos puntos de los procesos. Lo que nos ha ofrecido la conversación, yo creo, es una mirada al entorno familiar, a los dolores, las angustias, pero también las esperanzas de estas mujeres. Yo creo que le pone rostro, le pone además historia, le pone profundidad a lo que a veces contamos simplemente como números de personas detenidas o casos que están pendientes en la justicia o prisiones preventivas extendidas, pero respecto a las cuales no siempre tenemos la oportunidad de ver las historias humanas que están en cada uno de estos casos. No son números, son personas, son familias. Alejandra. Sí, yo creo que en el contexto de esta discusión sobre si hay o no hay prisión política en Chile, creo que uno de los aspectos que diferencia lo que pasó con la revuelta y lo que pasó, por ejemplo, en las protestas contra la dictadura, es que la militancia política en ese tiempo era mucho más extendida. Entonces, normalmente un joven arrestado en una protesta militaba en algún partido y ese partido con su estructura política lo identificaba y se conocían los nombres. Estos son los presos políticos del PC, del MIR, del Partido Socialista, de los distintos conglomerados. En este caso se trata de jóvenes que salieron a protestar sin una orgánica política partidaria, sin necesariamente estar ni siquiera asociados entre ellos, por lo que ha hecho mucho más difícil no solamente contabilizar los casos, sino que establecer este vínculo de quién se trata y si es o no prisión política, poder hacer un debate con los casos al frente, más que un número, como dices tú. Creo que estas entrevistas de Mónica González permiten entender de qué estamos hablando cuando se habla de casos en que la prisión preventiva ha sido un instrumento de castigo político más que de la evidencia real de los casos, porque hemos visto en estos casos y en otros que hemos presentado aquí cómo la prisión política, o sea, la prisión preventiva, muchas veces incluso termina en absolución de las personas. Son de distintos casos. Hay uno que tiene una prisión preventiva de 3 meses, que es el caso del hijo de Dorca. ¿Yasna? Sí, es que hay varias capas para analizar esta situación que sin duda es parte de la historia de nuestro país a partir de lo ocurrido, porque es una situación bastante masiva. Una es el debate respecto de los presos políticos, que se ha circunscrito a la teoría que tienen algunos organismos internacionales de derechos humanos respecto al preso de conciencia y que por lo tanto no se configuraría el concepto, en circunstancias que existen otras corrientes jurídicas que consideran que cuando un delito se comete con inspiración política, también la persona que resulta detenida es un preso político. Pero aquí ni siquiera está configurado el delito en primer lugar, y hay a lo menos 5 vulneraciones de distintos derechos, más allá del debate de si son o no presos políticos. Uno, la brutalidad policial que sufrieron estos muchachos y miles de otros que están debidamente querellados, pero indebidamente tramitados como causas judiciales. Recordemos que hace casi 2 meses el fiscal Abbott dijo que se iban a corregir los criterios para archivar o más bien agilizar las causas de violaciones a los derechos humanos, que es la contracara de esta situación. Y no ha ocurrido nada con ese anuncio. Fue un anuncio muy bienvenido, pero que todavía no vemos que se concrete. Y, sin embargo, en estos otros casos, las privaciones de libertad solo se prolongan y cuando hay algún tipo de investigación se tiende a probar más bien que son falsas imputaciones. Y aunque no lo sean, hay 5 vulneraciones. Una es la brutalidad policial, otra es la falta de garantías procesales de debido proceso por la prolongación de una medida cautelar que no se aplica de esta manera normalmente. Otra es el maltrato carcelario, porque hay testimonios de las madres y de los muchachos que lo han sufrido. Otra es la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque aquí hay adolescentes que están privados de libertad en centros del CENAME. Y otra que es muy grave, que es una constante
presente en todo el conflicto y en las situaciones de violencia que se han vivido en Chile en el último año y medio, en los últimos 2 años, y es la criminalización de la pobreza. Porque estas situaciones ocurren en contextos de jóvenes pobres, que no tienen acceso a abogados y que sí enfrentan un aparataje del Estado y del gobierno, porque no es verdad cuando se dice que aquí hay un poder autónomo del Estado que tiene que tramitar esto de manera autónoma. Eso no es cierto, porque el gobierno ha invocado la Ley de Seguridad del Estado para que estos procesamientos se tornen más severos. Y esa es una ley discrecional que está completamente en tela de juicio, existen incluso proyectos de ley para derogarla, la manera en que se invoca es completamente arbitraria y solo lo puede hacer el gobierno de turno. Si eso no es una situación política para reprimir y para condicionar procesos judiciales, no sé qué puede hacerlo. Sí, lo planteaba en una entrevista el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo planteaba en una conversación respecto a que cada vez que el gobierno entrega una declaración como apuntando a pedir las penas más altas, la persecución más dura, sí hay una declaración que suma una intención política a una persecución judicial, y eso desde Naciones Unidas se criticaba. Pero solo quiero recordar los casos porque de todas maneras son casos distintos estos 3 casos, ¿no? O sea, en uno hay una condena a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo con penas accesorias por el delito de lesiones menos graves contra carabineros, y se otorga una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Pero uno de los casos de haber estado preso, o sea, ese es el típico caso en que la persona estuvo en prisión preventiva 13 meses, no sé cuántos 13 meses. 13 meses en este caso, y la pena iba a ser una pena sin presidio. Entonces, esos 13 meses constituyen una pena de facto que tiene muchas consecuencias. Estar preso tiene muchas consecuencias, cuando en realidad, aún si era considerado culpable, y la condena se lo considera culpable, en libertad. Pero la condena iba a ser en libertad y los 13 meses quedan en su vida, digamos, en su historia. En su vida, claro. En el otro caso es el joven que tiene 3 meses de prisión preventiva. Y el tercer caso es también un caso de prisión preventiva. Aquí se invoca la causal de peligro para la sociedad. En el caso del tercero de las personas cuyas historias contaban estas madres. Yo solo quiero hacer una punta respecto a que independiente de lo que hayan hecho o no hayan hecho sus hijos, las madres están siempre, van a estar siempre, y yo creo que hay una cuota de humanidad que es muy importante en ser capaces de empatizar con el dolor de esas madres, con el espacio de dignidad también y de solidaridad que encuentran en apoyarse unas con otras, en salir a pedir procesos justos, que es la línea es lo mínimo, a partir de la cual que uno se tiene que enfrentar, independiente de lo que hayan hecho las personas, independiente de lo que hayamos hecho cada uno de nosotros.